Muy bien, hablando de tarifas, el fin de semana habló Marcos Peña, hablando, entre otras cosas, de qué puede pasar en el país sin el aumento de tarifas. Es un aprendizaje donde nosotros tenemos esta oportunidad del fallo de la Corte para poder poner sobre la mesa la situación. Se mezcló, me parece, a veces, en algunos casos oportunismo, hasta hipocresía flagrante, por ejemplo, de los que no pudieron resolverlo en los 12 años que gobernaron y que beneficiaron a los ricos, claramente. Fue una de las transferencias de ingresos más fuertes a los sectores ricos que se hayan hecho en los últimos años. Y eso lo hizo el kirchnerismo y hoy lo plantea como una cuestión de revolución agraria. Lo mismo, vamos a vivir a fin de año de vuelta problemas de corte de luz, vamos a vivir un problema de emergencia por varios años. Porque la irresponsabilidad, ¿Se va a cortar la luz? por supuesto. Sí, Luis, si no ha habido inversión, ha habido destrucción del sistema, los entes reguladores se han deteriorado, las empresas concesionarias, cualquier vecino de la Argentina lo vive. Bueno, hay un anticipo del jefe de gabinete. Como mínimo va a haber cortes de luz. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la economía a partir de este freno de la Corte Suprema? Ya nos acompañan Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, Aldo Pignanelli, economista, asesor del Frente Renovador, y Marcelo Ramal, economista y legislador del Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con la economía, con el bolsillo, después del no que dijo la Corte al tarifazo? Buenas noches. No, bueno, lo que hoy la decisión que toma la Corte, en definitiva, lo que va a hacer es que el Estado tenga que seguir transfiriendo recursos para seguir manteniendo la transferencia de recursos que hacía mención el jefe de gabinete Marcos Peña, tan brutal que hizo el gobierno anterior, sobre todo para beneficiar a los sectores más ricos, ¿no? Creo que en el día de ayer un diario publicaba, ¿no? 6.000 y pico de pesos por sí, ahora vamos mes. a ampliar, tenemos algún informe específico sobre el tema de la equidad de la distribución. Por lo tanto, digamos, en este sistema inequitativo que nos lleva, por ejemplo, que hoy haya 5 millones de hogares en la Argentina no tengan todavía gas de red y haya 8 que sí, con lo cual que un 40% no tiene gas de red, y mientras el Estado gastó miles de millones de pesos en subsidiar tarifas a mucha gente que podía, otras que no, por supuesto, pero mucha gente que sí podía pagar una tarifa más alta. Por supuesto se va a mantener esto, pero creo que el fallo de la Corte, además de muchas cosas, creo que es un buen fallo. También de alguna manera reconoce la potestad del Estado y del poder administrador, el término que usa la Corte es poder administrador, de poder modificar las tarifas, y de alguna manera reconoce la necesidad de modificar las tarifas porque da pautas de cómo debería hacerse la modificación, hablando de la gradualidad y hablando también de la capacidad de pago de cada uno de los usuarios. Me parece que son los puntos que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para el nuevo cuadro tarifario a partir de ahora, ¿no? Pignanelli. Sí, yo coincido acá con el diputado, que la verdad el fallo de la Corte Suprema a mí por lo menos me levanta el ánimo en la credibilidad de las instituciones democráticas. Creo que fue un fallo ejemplar, objetivo, que no permitió ningún tipo de presiones. Hay que tomarlo como una madurez de la democracia argentina y me alegra. Ahora, para mí el fallo tiene dos aspectos. Primero el económico, el efecto económico. No era tanto como decían los funcionarios intermedios del gobierno, no estoy hablando del presidente de la Nación, sino de los funcionarios, que hablaban de cifras de 80.000 millones de pesos, 90.000, 70.000, sin tener la menor idea de cuál es la realidad. Parece que es un bien común que tienen estos funcionarios de no acertar nunca con la realidad. Pero la decisión de la Corte Suprema estaría afectando entre 10.000 y 20.000 millones de pesos. 11.500 millones de pesos es lo que hoy se reasignó como, yo iba a decir, me inclinaba más por 10.000 del Ministerio de Energía. Porque, ¿no? a ver, tengamos también un análisis de esto. ¿Qué dice la Corte Suprema? Solo se retrotrae a marzo las tarifas de los domiciliarios, o sea, de los privados, no del comercio, industria y empresas de servicios. Con lo cual está dejando de lado el 75%. O sea, la mayor cantidad de lo que consumen, de lo que claro. se factura. Ahora, de ese 25%, el 40% tiene tarifas sociales y la Corte Suprema ratifica las tarifas sociales. Pero quiero agregar lo último, que para mí es más político que económico. ¿Qué dijo la Corte Suprema de qué debe hacerse? Primero, habló de que en la Argentina del año 94 existe una democracia republicana, que existe una obligación de participación del usuario,
que tiene el derecho a la información, que va en contra de la actitud del ministro Aranguren en la Cámara de Diputados, cuando algunos diputados le preguntaron cuál es el costo de producir gas en la Argentina, y no lo dio. Y explicó un montón de cosas, Aranguren. Y es derecho de información. Y por último, sobre las audiencias públicas. Tuvo 12 horas Aranguren en el Congreso. Y por último dijo que debe ser una tarifa justa y razonable. Así que curso de capacitación para los funcionarios del gobierno. Respeten las normas. Ramal. No, ocurre lo siguiente. Acá se presenta este dilema. Bueno, lo que no se pague con tarifa se va a tener que pagar siguiendo con subsidios. Ahora, el problema es quién es el beneficiario o del tarifazo o de los subsidios. Se presentan las cosas como si los subsidios persiguieran, ¿no es cierto?, un fin social, estuvieran beneficiando usuarios. En realidad, los beneficiarios de los subsidios o eventualmente del tarifazo son los grupos petroleros y gasíferos que para extraer petróleo y gas perciben un precio absolutamente inusitado en la Argentina, lo cual es un resultado de un chantaje que aceptó hace 2 años atrás el ministro Kicillof junto con el presidente de YPF, Galluccio. El petróleo en la Argentina se paga $25 más de lo que cuesta en el mercado internacional. El gas se paga como promedio $5 la unidad calórica, cuando en Estados Unidos no llega a los $2,50. Entonces acá ocurrió lo siguiente. En la época del kirchnerismo, durante muchos años, el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina toleró un vaciamiento energético. Cuando ese vaciamiento llegó hasta el final, ese mismo gobierno, en vez de retirar a los vaciadores de la actividad petrolera, se dio ante su extorsión. Cuando le dijeron, yo no te saco gas a menos de $5, el gobierno kirchnerista aceptó esto. Y este gobierno, que tanto habla de la herencia recibida, en vez de revisar ese proceso, poner bajo un control, un examen, los verdaderos costos de producción de petróleo y gas, lo que hizo fue convalidar esa situación. A ver, el tarifazo es eso. El tarifazo es la convalidación de la herencia recibida por el No coincido kirchnerismo. para nada, porque la verdad lo que había que preguntar sí es cierto qué pasó con las inversiones. ¿Por qué no se dieron las inversiones durante todo el tiempo anterior? Y aclaremos que esta modificación tarifaria, lo que se le exige a las empresas es que está la modificación tarifaria, pero tiene que hacer las inversiones. Lo cual el gobierno anterior no lo hizo. Quién sabe por qué razones. Seguramente quizás esté vinculado también con las denuncias de corrupción que hay en todos los sectores y los que involucran al ministro De Vido, que era justamente el que tenía a cargo, digamos, el tema energético. Pero la realidad es que el Estado gastó miles de millones de pesos y no se hicieron las inversiones. Y hoy tenemos un problema que no solamente tiene que ver con que puede haber cortes, como lo anunció el jefe de gabinete, Marcos Peña, sino también porque, por ejemplo, todavía hay millones de hogares en la Argentina que la gente tiene que ir a comprar su garrafa, mientras todavía tenemos gas abajo del suelo para autoabastecer a todo el país. Sí, una cuarta parte del país que... Perdón, Diego. Sí, no, Marcos Peña en la conferencia de prensa y Prat Gay antes habían dicho que con este fallo de la Corte se puede resentir la obra pública. Quiero ver si para los tres este es un escenario cierto o es un mensaje para apretar a alguien, digamos. Perdón, es un mensaje equivocado. La obra pública en la Argentina se está financiando con deuda externa. Les quiero avisar que de acuerdo a la información oficial... Bueno, pero el dinero es fungible. Entre enero y julio No de todo, este año, no todo, este gobierno, más las provincias, más el sector privado, se endeudó en $31.000 millones, récord histórico para 7 meses. La obra pública se está financiando con endeudamiento externo. Entonces, bueno, pero si el endeudamiento externo lo tienen que usar para financiar la tarifa, no se puede usar este para el gobierno, y La me realidad parece que está bien que está tan preocupado por la transparencia y por la herencia, ¿por qué no se hizo una auditoría sobre las empresas que recibieron los subsidios? ¿Por qué no nos informan cuál es el verdadero costo de producir luz, gas y agua en la Argentina? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque los funcionarios de esas empresas que deben ser investigadas forman parte de este gobierno. Tesano, Aranguren y 3 más
que vienen de Pan American Energy, que vienen de Metrogas. Aldo, no mezclemos. Porque tu líder político fue parte del gobierno anterior y parte de la responsabilidad de lo que pasó con el problema energético. Eso es una falsedad no es una falsedad. Fue jefe de gabinete del gobierno anterior, entonces no mezclemos una cosa con la otra. Sí, en el 2009 pero ahí está el error de este gobierno, que no conoce nada de historia, así le está yendo como gobierno. El error tuyo es hacer una ensalada de fruta con todas las cosas. Ese es el error. ¿Sabes cuál es el error? En el 2009, cuando Sergio Massa por 11 meses fue jefe de gabinete, 11 meses. Teníamos más tiempo que lo que este gobierno lleva en el poder. Teníamos superávit energético. El problema energético ya existía. Millones de dólares. No, señor. No se hicieron las inversiones. El problema energético se agrava a partir de cuando el gasoducto del norte para que Alea tenga gas durante la etapa de... A ver, vamos a aclarar una cosa. Ustedes, igual también formaron parte de eso. Vamos a aclarar una cosa. En el año 2009 es un año antes que en 2010 YPF queda exhausta, exhausta de reserva, exhausta de fondos, porque retiraban después las de haber, por supuesto, en todo el gobierno kirchnerista del 2003 al 2009, con la complicidad de Eskenazi y de todo el gabinete kirchnerista. Entra después, pero no entra en el 2003. Más allá de la historia, Damián, quiero decir lo siguiente. Lo de Marcos Peña es grave. Es una extorsión. No es que va a haber cortes de luz en diciembre. Ya está habiendo ahora muchos cortes de luz. Y las empresas que dicen, no, como no podemos facturar, no podemos mantener un servicio adecuado. Ahora, son las empresas que desviaron los subsidios para financiar sus propios procesos de concentración. Edenor compró distribuidoras de energía en todo el país. Hace poco compró los activos de Petrobras. Entonces, cuando esta empresa dice, ahora te corto la luz porque no me das el tarifazo, bueno, debería ser objeto de una intervención. Lo grave es un ministro, un jefe de gabinete que convalida la extorsión de Edenor. Pero eso en vez de ejercer, el jefe de gabinete no dijo que las empresas están diciendo. La realidad es que los cortes estaban antes y las empresas facturaban. El año pasado también había cortes. Entonces, por eso, entonces el jefe de gabinete fue una realidad. El jefe de gabinete se suma a la extorsión. No hubo inversiones durante 12 años y por lo tanto hoy el sistema energético de la Argentina está en crisis. Esa es la realidad. Escribió una realidad. No hizo ninguna extorsión. Descubrió una realidad. Quería preguntarle a Ramal concretamente si ustedes desde el Frente de Izquierda creen que está bien lo que se paga de tarifas. Es decir, ¿no hay que aumentar las tarifas para ustedes? No, ocurre lo siguiente, cuando uno ve semejante desastre, no puede decir ni bien ni mal, lo que tiene que hacer es conocer los costos. Vos fíjate lo siguiente, un director de YPF, recientemente en una reunión que tuvo en el exterior, reconoció que el costo de extracción promedio de YPF en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías es de $12 el barril. Y se le está reconociendo 67. La Fundación Bariloche, esto se reflejó en la audiencia con Aranguren, la Fundación Bariloche tiene un cálculo de que el costo promedio de sacar gas en la Argentina es 1,9 contra 5 que se les está reconociendo a las empresas. Entonces, frente a eso, yo digo, no, paremos la mano. Acá nos quieren colocar ante una encerrona. Y digo, el problema de las tarifas no se ha cerrado, ¿por qué? Algunos dicen, bueno, muy bien, vamos a aceptar, vamos a ir a las audiencias públicas y camina el tarifazo. Pero si camina el tarifazo, no camina el país. Esta crisis no es que la Corte llega a una crisis instalada que tiene que ver con la inviabilidad del tarifazo. Y si volvemos para atrás, tenemos la extorsión de las empresas. Se ha venido abajo el sistema de las privatizaciones, que se ha intentado recauchutar durante muchos años, que el kirchnerismo intentó... Entonces, es momento de parar la mano, decir, abramos los costos de producción del gas, de la energía, revisemos leyes absolutamente nefastas que se han votado en la las audiencias públicas van a ser una oportunidad o no, lo preguntamos. Perdón, según la Corte Suprema, según la Corte Suprema, el gobierno está obligado en la audiencia pública a dar información sobre los costos. Sobre el costo en boca de pozo. Y yo quiero dar un dato. La información quiero dar un dato histórico. Está en el expediente. Sí, está a disposición de la gente. Por la Corte Suprema, no por el gobierno. La gente puede ir al gas y está a disposición del expediente. Puede ir a verlo cualquiera. Ahora porque lo dijo la Corte Suprema. ¿Por qué no lo hicieron desde el origen? Pero dijo hay que gobernar en serio. Estamos gobernando, por favor. 8 meses gobernamos. Por favor. Mirá, acá el tema es el siguiente. Hay un tema que tiene su origen cuando se produce la crisis de la convertibilidad. La gran pelea que se dio en el 2002
era si se dolarizaba o no la economía. Y nosotros dimos una pelea desde el peronismo para que se especificara la economía y no se dolarizara. Los mismos funcionarios, la gran mayoría que hoy están en este gobierno, son los que querían dolarizar en el 2002. Hubiesen dolarizado las tarifas. No. Perdona, déjame hablar. Hubiesen dolarizado cualquier cosa. ¿Qué cualquier cosa? Yo lo sufrí. El peronismo gobernó en los 90 y fue justamente lo que llevaron a la convertibilidad. No ocurrió, Venimos de la hiperinflación, de tu alianza. No es mi alianza, perdóname, yo no soy radical. No es mi alianza, yo no soy radical. Pero vos la estás defendiendo. Yo lo que quiero decir es que en el 2002 querían dolarizar las tarifas con el dólar que saliera después de la convertibilidad. Y nosotros lo que hicimos fue especificarla, porque había una distorsión en el 2002 entre el valor dolarizado de las tarifas y el salario de la gente. Por eso se especificó y se congelaron las tarifas. El error, ¿sabés cuál fue? Se tendría que haber empezado a ir ajustando desde el 2005-2006 gradualmente esas tarifas y no se hizo. Buflet tiene una pregunta porque nos queda muy poquito tiempo. Porque pensaba que el jefe de gabinete dice que sin el tarifazo va a haber cortes de luz. Ahora, Lipovetsky, con el tarifazo, ¿va a haber luz en el verano o va a haber los mismos cortes? El tema del incremento de tarifas ahora se va a rever en base a los parámetros que estableció la Corte. Por lo tanto, vamos a ver cómo se implementa eso. Incremento de tarifas seguramente va a haber, porque por supuesto hasta la propia Corte reconoce la posibilidad de que así sea. Y es necesario, el sistema, con todo lo que hemos descrito los tres acá, en eso hemos coincidido, el sistema energético está colapsado. Por supuesto que para empezar a mejorar esa situación y evitar cortes es necesario inversiones. Para eso es que se está haciendo la modificación de las tarifas. Pero claramente este año no se va a resolver. Un problema de 12 años de desinversión no se va a resolver en 4 meses. Pero hay que empezar a desandar ese camino para que el año que viene, si este año hay cortes, trabajemos para que el año que viene no haya cortes. Es como cuando hicimos las obras para las inundaciones en la ciudad. Al principio la ciudad se seguía inundando. El propio jefe de gobierno en ese momento, Mauricio Macri, dijo, esto no se va a solucionar rápido, pero cuando terminemos la obra no se va a inundar más la ciudad. Y así fue. Esto es lo mismo. La última pregunta. Muy sencilla. ¿Por qué no convocaron audiencias públicas si es lo que establece la ley? ¿Por qué tuvieron que esperar el fallo de la Corte? Es una cuestión de interpretación. Yo siempre creo que cada abogado interpreta la ley de alguna manera y para eso en definitiva están los jueces que son los que deben dar la interpretación final. En mi opinión, creo que debimos hacer las audiencias públicas. El espíritu de la ley es escuchar la voz de la sociedad cuando hay una modificación tarifaria. Pero nadie paga el costo de ese robo. Y en este caso hubo una modificación tarifaria, por lo tanto había que escuchar la voz de la sociedad actualmente y debió hacerse la razón por la cual no convocaron audiencias públicas es porque no querían que esta realidad, es decir, que ellos le reconocen a la hipoteca del vaciamiento energético y se la traspasan a la población con tarifazos, que toda esa cuenta del vaciamiento energético quedara oculta. Ese es el motivo por el cual no convocaron la audiencia pública. Ahora, efectivamente, todo esto, ¿no es cierto?, va a salir completamente a la luz. Pero lo que está ocurriendo con el tarifazo es la crisis de todo el sistema de privatizaciones que instituyó el menemismo, que el kirchnerismo rescató. ¿Y rescató de qué modo? Es cierto que especificaron las tarifas, pero a las empresas le dieron la diferencia en pesos. ¿Y quiénes se beneficiaron? Se beneficiaron los trabajadores. Los grandes beneficiarios del congelamiento tarifario fueron los empresarios que gracias a tarifas baratas pagaron salarios baratos. Todo ese esquema ha entrado ahora en crisis. Entonces es momento de una revisión completa en función de otros intereses sociales. Desde nuestro punto de vista, deben abolirse las leyes que han permitido el vaciamiento de los hidrocarburos y abrir los libros y los costos. A los tres muchísimas gracias por haber venido.